Muy buenas tardes. Reciban ante todo un cordial saludo a la distinguida audiencia que nos acompaña en esta transmisión virtual del programa Debate Nacional, espacio que, como conocemos, es fomentado por cinco cortes nacionales. Estamos con la Corte de Lima Norte, Ayacucho, Puno, Tumbes, y en esta oportunidad tenemos el privilegio de presentar al doctor Chicara Vázquez Simacuco. Es reconocido jurista, es un referente en Derecho Penal, abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego, obtuvo el título de doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Tiene en realidad una extensa presentación que demoraría en presentarlo. Ha tenido diferentes instancias de investigación en la Universidad de Bonn, Freiburg, y tiene una experiencia docente de más de 20 años en pregrado y posgrado. Es, creo, para todos conocidos, su participación en diferentes conferencias y artículos que no solamente están vinculados al tema del derecho penal material, sino del derecho procesal penal. Quizás uno de los artífices con relación al cuestionamiento del plazo de prescripción del artículo 339.1 fue el doctor Chicara Vázquez. Tuve la oportunidad de leerlo por primera vez en el 2013 y definitivamente se adelantó a los cuestionamientos posteriores y obviamente ya se encontraba el germen que generaba pues, un cuestionamiento a esos temas. Pero ese no solamente su espacio, sino también el derecho penal material. Y hoy día nos va a acompañar con un tema, pero muy, muy interesante, ¿no? El título es La participación de personas no cualificadas en los delitos funcionariales y el alcance del artículo 26 del Código Penal, que como todos sabemos, pues con la modificación que se dio, extendió pues, este tema de discusión que está relacionado con el tema de los extraneos y los delitos funcionariales. Dejo con ustedes al doctor Chicara Vázquez. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias. Yo quiero primero agradecer la invitación que me ha hecho llegar y que me honra, por cierto, el doctor Celi Mendoza para poder hablar en esta tarde acerca de un tema que siempre vuelve, siempre retorna, siempre se discute sobre ello y que es sobre la participación de las personas no cualificadas, de los extranei, ¿no? De aquellos que no son funcionarios públicos y que participan, ya sea a título de cómplice o a título de instigador, en un delito cometido por un funcionario público. Eh, Pensemos como un ejemplo de punto de partida el hecho de que un funcionario, un gerente municipal de una municipalidad cualquiera, al ver que ya termina la gestión del alcalde, decide no irse con las manos vacías y así que piensa llevarse, por ejemplo, la computadora, el escáner, la impresora, unos cuantos muebles que le han sido asignados para el desempeño de su cargo y le cuenta esta idea a su vecino, un vecino que es propietario de un camión, un pequeño camión. Y el funcionario, el gerente municipal, le dice al extraneus, al propietario del camión, que le preste este camión para poder trasladar los objetos, los bienes del Estado que va a apropiarse. El propietario del camión lo que hace es, a sabiendas de lo que va a hacer el funcionario, prestarle ese camión. Y aquí aparece la discusión. Hay quienes, y esto creo que todo es sabido por todos, hay quienes entienden que el vecino del gerente municipal debe responder por el mismo delito que el funcionario público. Si el funcionario público comete un peculado del artículo 387, el extraneus, el vecino o el propietario del camión debería responder por el mismo delito. Es un poco algo así como que si el autor comete un homicidio, quien le da el cuchillo cometerá un homicidio. Si el autor comete unas lesiones, el que le presta el bate de béisbol para que golpee a la víctima cometerá lesiones. Esto también es muy conocido, se conoce como la teoría de la unidad del título de imputación. Otros piensan que no, y no son pocos, por cierto, y tienen diversas razones. Dicen no. El extraneus, al no tener la condición especial, no puede ser cómplice del delito de peculado. El vecino, propietario del camión, por más aporte que haya realizado, no podría realizar este hecho delictivo, ¿no? En todo caso, lo que sí podría cometer sería el delito común que subyace, que está detrás del delito de peculado.
ya sea un hurto, una apropiación ilícita, dependiendo de las circunstancias. Y esta es la teoría de la ruptura del título de imputación, también bastante conocido por todos, desarrollado en doctrina, desarrollado también en la jurisprudencia. Bien, eh, entonces el problema que surge aquí es cuál es la calificación típica que le corresponde, ¿no? Que le corresponde a un no cualificado. Esa es la pregunta. A ver, es uno de los temas, creo, más abordados por la jurisprudencia. La doctrina peruana no ha sido ajena a esta problemática y muestra de ello son los numerosos estudios que se han desarrollado sobre tal punto. Un ejemplo bastante visible es del profesor Ramiro Salinas Sicha, que en paz descanse, que elaboró como tesis doctoral este tema, lo desarrolló y fue publicado posteriormente. Yo creo, sin embargo, que el abordaje que ha hecho la doctrina nacional no ha sido el correcto. Y no ha sido correcto porque para poder determinar cuál es la calificación típica que le corresponde a un extraneus que participa en un delito de funcionario público, primero hay que responder una pregunta sumamente importante. Y esta pregunta es si el injusto del partícipe, ¿no? En términos generales, es un injusto propio, es un injusto autónomo, o si el injusto del partícipe es un injusto derivado. Lo explico brevemente. Hay quienes piensan que el partícipe, sea el cómplice o instigador, vamos a poner en este caso el cómplice, el vecino, este realiza un injusto propio, comete un injusto, una acción típica y antijurídica. Su responsabilidad es propia, no depende de nadie. Otros, por el contrario, creen que esa responsabilidad que recae sobre el cómplice, sobre el vecino propietario del camión, es una responsabilidad que se le deriva, que se le comparte, que se le transfiere o que se le comunica. ¿Mm? Entonces, este no realizaría un injusto propio, no tendría una responsabilidad propia, sino que sería un injusto derivado del autor, desprendido del autor. Esta pregunta previa tiene consecuencias directas en la respuesta que debe darse a la calificación típica. La interpretación del artículo 26, por cierto, debe tener en cuenta esto. El artículo 26, que ha sido recogido por la mayoría de la doctrina peruana para responder a este acá, debe tener en cuenta esto. Debe tener en cuenta que primero hay que responder si el injusto es propio o injusto es derivado, tal como lo intentaré demostrar en los siguientes minutos. Pero también la interpretación del artículo 26, que es clave en esta temática, también hay que tener en cuenta que los esfuerzos que la doctrina española y la doctrina alemana han realizado no pueden aplicarse sin más en la interpretación de este precepto, ¿no? Voy a saltarme una revisión de los desarrollos en España y en Alemania y vamos a ir directamente a esta primera pregunta previa, que es la pregunta acerca de si el injusto del autor, perdón, del cómplice, del partícipe en general, y en este caso del cómplice, en particular, en específico, sobre la base de nuestro caso, es un injusto propio o es un injusto derivado. ¿Es una responsabilidad propia o es una responsabilidad que le viene, que le comparte, que le comunica el autor? Bien, permítame compartir aquí unas diapositivas. Eh, Vamos a ver. Entonces, hay que formular la primera pregunta. ¿Es un injusto autónomo el que realiza el cómplice, el partícipe en general, o es un injusto derivado, ¿no? De participación delictiva? Hay que tener en cuenta que hay tres grandes direcciones, tres grandes líneas doctrinales que intentan explicar cuál es el fundamento de la responsabilidad del partícipe. Una de las teorías de las que se suele hablar es la teoría pura de la causación. La teoría pura de la causación. Bien, ¿qué sostienen los partidarios de esta tesis? Sostienen que el injusto del partícipe descansa en el propio ataque que este partícipe realiza contra el bien jurídico. Es decir, el vecino estaría atacando directamente el bien jurídico patrimonio del Estado. Lógicamente que no lo haría de manera directa, porque le está prestando el camión a un funcionario público, sino de manera mediata, de manera indirecta. ¿Qué consecuencias tiene esta forma de pensar? ¿Qué consecuencias tiene esta forma de entender el fundamento de la responsabilidad del partícipe? Bueno, en primer lugar, se prescinde de la accesoriedad. Recordemos un poco, la accesoriedad es aquella idea, ¿no? Muy asentada, muy arraigada, además,
siempre nos lo enseñan en la universidad, la idea de que no hay participación sin un hecho principal del autor. Si no hay participación, si no hay autor, no hay partícipe. Sin embargo, esta tesis desplaza, deja de lado esta idea y prescinde precisamente. ¿Por qué? Porque el partícipe realiza su propio ataque al bien jurídico patrimonio del Estado. Esto también tiene otra consecuencia. La consecuencia es que la participación es punible, incluso si el hecho principal del autor nunca se realizó. Por ejemplo, si alguien le da el arma a una persona, un arma de fuego a una persona para que ésta mate a un tercero, y digamos, el otro no comete el homicidio, nunca lo inicia, ni siquiera quiere en actos preparatorios, por ejemplo, o bueno, quedando en actos preparatorios, no lo ejecuta, para ser más exactos, aun cuando este sujeto no haya cometido el hecho principal, el que le prestó el arma, al realizar un comportamiento que ataca directamente el bien jurídico, vida, respondería sin necesidad de que se cometa el homicidio. La participación entonces es punible, incluso si no se realiza el hecho principal. Como podemos ver acá, la idea es que el partícipe realiza un injusto propio, un injusto que no depende de nadie, su responsabilidad es autónoma. Sin embargo, contra esto se dice pues que esta tesis no tiene amparo legal. Y no tiene amparo legal porque si revisamos los preceptos que regulan la participación delictiva en nuestro Código Penal, concretamente artículo 24, instigación, y 25, complicidad, vemos que es necesario que el hecho principal se ejecute. Con lo cual, pues la teoría pura de la causación no tendría fundamento ni base legal. Una siguiente tesis que intenta explicar el fundamento de la responsabilidad del partícipe es la teoría de la causación, la teoría del favorecimiento también, teoría de la participación del injusto también se le conoce, ¿no? Que es bastante extendida. Esta tesis entiende que el injusto del partícipe se desprende, ¿no? La responsabilidad del partícipe, de este vecino, se desprende del autor, ¿no? El autor le comunica, ¿no? Le transfiere, ¿no? Le comparte su responsabilidad. Y es el autor quien tiene que realizar un hecho típico y antijurídico, además. Claro, esto también tiene consecuencias, ¿no? Y es que aquí el fundamento de la pena del partícipe se encuentra en la contribución que este partícipe hace, en entregar el arma, en entregar el palo con el que va a cometer lesiones el autor, el entregar el vehículo con el que el funcionario va a cometer el peculado. Pero también, y esto es importante, ojo, aquí, a diferencia de la tesis anterior, a diferencia de la tesis anterior, en que la accesoriedad no tiene ningún papel, no juega ningún rol, aquí la accesoriedad es la nota principal, la característica fundamental de la participación. Aquí sí funciona el hecho de que no hay partícipe si no hay autor. Claro, es lo común, perdón, es la consecuencia lógica, ¿no? Que si yo como partícipe voy a responder porque el autor me comparte su responsabilidad, entonces tiene que haber un autor. Claro, esto también ha sido objeto de contundentes objeciones y la objeción más fuerte viene por el lado del principio de autorresponsabilidad. Este principio nos dice que cada quien responde por sus propios hechos. Yo no puedo responder por los hechos o por las acciones de otras personas. Ha habido momentos históricos en las que el pater familia pues era sancionado y por lo tanto su mujer y sus hijos eran luego también sancionados o esclavizados. Claro que ha habido ese tipo de responsabilidad colectiva en algunos momentos históricos, pero ahora no. Cada quien responde por sus propios hechos. Entonces decir, yo soy partícipe y yo respondo porque el autor me comparte, me transfiere, me comunica, etcétera, su responsabilidad atenta precisamente contra este principio de autorresponsabilidad. Una tercera línea que hay que también mencionar es una línea intermedia, una línea conciliadora, defendida por probablemente uno de los penalistas más conciliadores que hemos tenido en la dogmática penal germana, como Roxin, ¿no? Que la teoría también llamada por él del ataque accesorio al bien jurídico. Esta tesis es una tesis ecléctica, toma notas, elementos de estas dos tesis anteriores y nos dice, por ejemplo, Roxin, que el injusto del partícipe, ¿no? Depende, sí, de que exista un hecho principal, ¿no? Con lo cual toma, ¿no? Toma elementos de la teoría del favorecimiento, ¿no? Pero también es necesario que existan ciertos elementos propios en el partícipe, es decir, elementos que se desprenden del autor, pero elementos propios del partícipe.
Y esto es que, por ejemplo, el partícipe actúe con su propio dolo, ¿no? Pero también que el bien jurídico esté protegido con respecto al partícipe. ¿Esto cómo se explica? Bueno, imaginemos que un sujeto, dueño de una computadora, un laptop, le dice al que está al lado, destruye esa computadora y le presta un bate de béisbol. Este que está al lado rompe la computadora. Claro, yo no podría ser partícipe porque es un objeto de mi propiedad y yo he dado el consentimiento para que lo dañe. Para que yo sea partícipe se requieren elementos propios, como que el bien jurídico también esté protegido con respecto de mi persona. Son elementos propios. Como pueden ver, ¿no? Combinan elementos autónomos, propios, independientes, con elementos accesorios. Esta palabra accesorio hay que entenderla bien. Accesorio significa que se comparte, ¿m? Que se transfiere, que se comunica, ¿ya? Son elementos accesorios. Bueno, hay elementos accesorios que se comunican, ¿no? Pero hay elementos propios también, elementos autónomos, dicen estos autores, que transitan esa línea intermedia. Otra vez, el principio de autorresponsabilidad se opone a admitir por válida o dar por válida esta concepción intermedia. Porque ya saben, ¿no? El principio de autorresponsabilidad nos dice que pues hay que responder por los hechos propios. Esto ya quita la posibilidad de considerar en mi responsabilidad como partícipe elementos accesorios, elementos que se comparten. Bien, una tesis bastante interesante y que en el Perú ha tenido bastante acogida, ¿no? Los partidarios de Jacobs y yo mismo la he defendido en el momento de mi, si se puede decir, andadura académica, es la teoría o el sistema unitario de participación. ¿M? Jacobs es la cabeza más visible, ¿no? Y aquí en el Perú, Percy García Cabero, José Antonio Carollón, evidentemente, como discípulo directo del profesor Jacobs, José Leandro Reaño también mantiene esta tesis y otros más que han seguido esta idea del sistema unitario de participación. Bueno, ¿qué dicen estos autores? Y hay que entender bien por dónde vienen las conclusiones, hay que entender por dónde vienen las conclusiones siempre y cuando entendamos bien eh, las premisas, los puntos de partida. Los autores de esta tesis sostienen que el injusto los tipos de autoría, en principio, ¿no? Los tipos de la parte especial, ¿no? Por ejemplo, el homicidio, ¿no? No solo describen la conducta del autor. El artículo 106 dice el que mata a otro, pero no solamente, dicen estos autores, describe la conducta del autor, sino también describe las conductas de los partícipes, de los cómplices, de los instigadores. A ver, pero si el artículo 106 dice el que mata a otro, ¿cómo vamos a incluir ahí el que preste el arma para que mate a alguien, que un segundo mate a un tercero? Si este no está matando. Y no solamente eso, ¿cómo vamos a decir que el que convence a otro para que mate a un tercero, ese también está en el 106, pero el 106 dice que el que mata a otro, ni el que presta, ni el que instiga, ni que convence, matan a otros. Esto da un aporte, el otro convence, pero bueno, estos autores sostienen que sí, que está ahí. ¿Y por qué dicen esto? Bueno, porque el aporte de todos y cada uno de estos sujetos que son intervinientes son necesarios, son imprescindibles para darle sentido delictivo al hecho común. Jacobs habla de una obra común, ¿no? Entonces, no solo el que dispara contra la víctima comete el homicidio, sino también el que le presta el arma. Y el sujeto que traslada en una moto al autor del asesinato, ¿no? De un lugar a otro, al lugar donde se va a llevar a cabo el atentado, ese también, todos estos sujetos que le dispara, el que le presta el arma, el que lo traslada, todos estos ponen un aporte, ¿no? Un aporte para que eh, sí se escucha, disculpen, porque me sale una señal de que la señal es baja. ¿Sí se escucha? Perfecto, doctor, perfecto. Ah, perfecto. Continúa entonces, continúa. Bien, entonces decía, eh, los aportes de todas estas personas, ¿no? Son indispensables para darle sentido delictivo a este hecho, el sentido delictivo de un homicidio, ¿no? De un homicidio. Eh, Bien. La consecuencia de todo esto es lo siguiente. En principio que no es posible diferenciar entre autores y partícipes, ¿no? Todos son
algo así como todos son autores. Pero dicho desde la perspectiva de estos partidarios de esta tesis, todos son intervinientes. No es posible diferenciar entre autores y partícipes, por lo tanto, no es posible diferenciar entre el injusto del autor y el injusto del partícipe. O sea, esto que estamos hablando de por qué responde el partícipe, por qué responde el autor, esta distinción aquí no tiene mucho sentido. Aquí todos son intervinientes, todos son algo así como autores, aunque no es muy adecuado hablar de que todos son muy autores, todos son autores. Y dos, el injusto es uno solo. O sea, todos los sujetos cometen un solo injusto. El que presta el arma, el que traslada en la motocicleta, el sujeto que dispara, todos ellos cometen un solo injusto. Y ese injusto es a la vez el injusto de todos, el del artículo 106. Fíjense, claro, esto es lo que mantiene el sistema unitario de participación. Bueno, ¿qué creo yo dentro de todo este contexto? Bueno, yo tengo una idea un poco distinta y esta idea va por el lado de que el injusto del partícipe es autónomo. Y es autónomo porque es consecuencia obligada, es consecuencia necesaria, obligatoria del principio de autorresponsabilidad. Cada quien responde por su propio injusto. El injusto del partícipe es independiente, es autónomo, pero es distinto al injusto del autor. Es decir, que el autor comete su injusto, su propio injusto, y el partícipe, el vecino del funcionario público, del gerente municipal, el que le da el arma al futuro homicida, ese señor, ese partícipe, comete un injusto propio, un injusto diferente a que comete el autor. ¿Y por qué? Bueno, esto se explica, y tiene que ser así, tiene que explicarse así, a partir de una comprensión correcta de la teoría de las normas. Mientras que el partícipe infringe las normas de comportamiento previstas en la parte general, artículo 24, no convenzas a otro de cometer un delito. Artículo 25, no prestes auxilio a otro para cometer delito. Ese infringe el partícipe esas normas de comportamiento de la parte general. El autor contraviene las normas de la parte especial, el que mata a otro, porque él es el que mata a otro. No soy yo el que le presta el arma, el que mata al otro, ¿no? Entonces tendríamos algo así como esto, mientras que el autor infringe la norma de la parte especial del artículo 106, porque es el que apuñala, ¿no? Es el que dispara, etcétera. Los partícipes, tanto instigador como cómplices, infringen normas distintas. Cada quien infringe su propia norma. Claro, alguien pensaría, sí, doctor Vázquez, pero eso significa que si el partícipe, el que presta el arma, el que presta el vehículo, ¿m? Infringe su propia norma de conducta. Eso significa que si el homicidio no se llega a realizar, ni siquiera intentar, si el peculado no se llega tampoco ni a intentar, debido a que el partícipe ya infringió su propia norma, eso significa que el partícipe puede ser sancionado sin ese hecho principal, y la respuesta es no, no puede ser sancionado sin un hecho principal. Y esto tiene, eh, tiene que ver con otra vez el recurso necesariamente para hacer una dogmática de verdad, una normática que pretenda, digamos, pretenda afianzarse, que pretenda ser seria, otra vez recurrir a la teoría de las normas. Cuando un sujeto dispara contra otro, infringe una norma de comportamiento. Esa norma de comportamiento dice no mates. Pero hay otra norma, hay normas también de sanción. Esta distinción, norma de comportamiento y norma de sanción, resulta ser muy fructífera en la normática penal. Y esa norma de sanción ya no está dirigido al autor, sino que está dirigido al magistrado, a los jueces. Y al juez le dice, mira, si usted verifica determinadas condiciones, usted debe imponer una sanción. ¿Mm? Pero hay veces en las que, en las que se produce, se verifica la infracción de una norma de conducta, pero no se puede aplicar la norma de sanción, no puede operar la norma de sanción. Esto, ¿cómo funciona? De la manera más común que usted se puede imaginar. Excusas absolutorias, condiciones objetivas de punibilidad. El hijo que le sustrae dinero a su padre infringe una norma de comportamiento que dice no te apropies de bienes muebles ajenos, no hurtes. Lo que pasa es que en ese caso no se puede aplicar o no puede entrar en operatividad la norma de sanción.
Por eso es que no se puede sancionar en virtud del artículo 208 del Código Penal. Excusa absolutoria. Condición objetiva de punibilidad. El libramiento indebido. ¿Qué nos dice? Oiga, no gire este cheque sin fondos, ¿no? Porque eso es un delito. Si usted lo hace, ya infringe la norma de comportamiento. Pero la norma de sanción está suspendida, ¿no? Hasta que usted no haga el protesto de alguna forma de requerimiento o alguna forma de requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Cuando el sujeto presta el arma, cuando el sujeto presta el aporte, presta el camión, ya infringió su norma de comportamiento que dice usted no debe prestar auxilio para que se cometan delitos. ¿Mm? Pero el hecho principal, no pero, sino, y el hecho principal se convierte precisamente en esa condición que, eh, o hecho, mejor dicho, que condiciona la sanción de los partícipes. Yo ya infringí mi norma de comportamiento, no prestar auxilio para la comisión de un delito, pero la aplicación de mi sanción está condicionada a la existencia de un hecho principal. Por lo tanto, el hecho principal del autor se convierte en una condición objetiva de punibilidad. Bien, dicho esto, alguien diría, oiga, pero ¿y esto qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver con los delitos funcionariales? Pues mucho, mucho que ver. ¿Cuáles son las consecuencias de estas ideas o del planteamiento que yo defiendo de que el partícipe vulnera su propia norma? Bueno, si el partícipe realiza un injusto diferente, ¿no? Del autor, realiza un injusto que estaba previsto en la parte general, infringe normas de la parte general, ¿eh? Y el autor infringe normas de la parte especial, entonces el partícipe no tiene por qué ser funcionario público, porque la exigencia de funcionario público está prevista en una norma de la parte especial que está dirigida a los autores, no a los partícipes. Los partícipes no tienen que ser funcionarios públicos, como muchos de los autores peruanos exigen. Oiga, no puede ser partícipe del delito de funcionario de peculado. ¿Por qué? Porque no es funcionario. Oiga, pero si el tipo penal de la participación no me exige que sea funcionario. Funcionario debe ser el autor. Entonces, fíjense que esto ya tiene consecuencias prácticas para poder fundamentar la responsabilidad del cómplice o del partícipe, sea instigador, sea partícipe, sea cómplice, en el delito funcionarial. Según el sistema unitario de participación, la cosa es distinta, ¿no? Dicen, el cómplice sí tiene que cumplir las exigencias de la parte especial. Por eso es que los autores, como los que he mencionado, mencionan eso. Mencionan precisamente el extranjero no puede ser cómplice de la parte especial, pero eso parte de una mala comprensión de la teoría y las normas para poder, digamos, para poder fundamentar la responsabilidad como tiene que ser de los partícipes. En conclusión, la responsabilidad del extraneus puede tener como referencia el delito de corrupción de funcionarios. Y vamos a ver esta frase, le he puesto ahí, no se nota mucho, está en cursivas, como referencia, ¿no? En realidad, si nosotros nos ponemos a ver, claro, esto suena un poco extraño porque tenemos muy arraigada la idea, ¿no? De que el autor nos comparte, ¿no? Su responsabilidad, por lo tanto, yo soy cómplice de peculado, ¿no? Estoy vinculado al peculado, soy como un apéndice, como una rama del árbol. La rama sería el peculado, yo soy una ramita del árbol, ¿no? Eh, pero no es tanto así. Yo cometo mi injusto propio y el autor su injusto propio, ¿no? Bien, vamos a ver. Dicho esto, pasamos ahora sí a la interpretación del artículo 26 del Código Penal. El punto de referencia que la doctrina mayoritaria ha encontrado está precisamente en este artículo 26, que para muchos, ¿no? Contiene un principio, y es el principio de incomunicabilidad de las circunstancias de calificación. ¿Mm? Y este artículo reza de la siguiente forma: las circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de los autores o partícipes no modifican la de los otros autores o partícipes del hecho punible. Esto lo podemos abreviar y podemos decir así: las circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de unos que intervienen en un hecho, no afecta la responsabilidad de otros. Así lo podemos, ¿no? Digamos, reduciendo la complejidad brevemente. Las circunstancias o cualidades que afectan la responsabilidad de unos no afectan la responsabilidad de los. ¿Cuáles son esas cualidades y cuáles son esas circunstancias? Esto hay que verlo bien. Muy bien. existe consenso en que el artículo 26 indica
que solo las circunstancias que agravan o atenúan, ¿no?, la responsabilidad no serían accesorias, o sea, no se compartirían. Recordemos otra vez el término accesorio, no se pueden compartir, ¿no? No son comunicables, por eso lo del principio de incomunicabilidad de las circunstancias. Solo afectarían a quienes, en quienes concurren, ¿no? Solo afectarían. Ojo, solo circunstancias, ¿verdad? Eh, Recordemos que el tipo, digamos, las circunstancias son los elementos periféricos, ¿no?, que pueden agravar o pueden atenuar el tipo penal, ¿no? Durante la noche, ¿no?, circunstancia que agrava, ¿no? Por ejemplo, pero las circunstancias son esos, son elementos que rodean el núcleo, ¿no? El elemento fundamental, el elemento esencial. Las circunstancias son esos elementos periféricos que rodean, que complementan esa, es la esencia, digamos. Entonces, el artículo 26 solamente afectaría a las circunstancias, a las agravaciones y las atenuaciones. Nada más, ¿no? Y esas agravaciones y esas atenuaciones no se podrían comunicar, dice, ¿no? Y habría que ver cuál de esas circunstancias no se pueden comunicar. Bueno, esto lo veremos después, pero esto tiene una consecuencia potente, ¿ah? En la práctica potente, ¿m? Potente, es decir, te da argumentos para llevar a esta conclusión. Y difícilmente podría alguien decir, oye, su decisión es arbitraria, porque claro, está fundamentado en una interpretación determinada del artículo 26. Entonces, esto no es juego. La consecuencia es que sería aplicable solo a los delitos especiales impropios y no los propios. Explico esto. ¿Cuáles son los delitos especiales impropios? Yo sé que, estoy seguro que los que están aquí presentes lo saben, pero hay que un poco recordar. Los especiales impropios son aquellos delitos en las que las circunstancias agravantes o atenuantes, ¿no? Eh, digamos, fundamentan una grabación, las circunstancias fundamentan una grabación o una atenuación. Ya existe un tipo base, ¿no? En cambio, los delitos especiales propios son aquellos en los que la calidad especial del sujeto activo, fundamenta su existencia. Repito, en los delitos especiales impropios, la calidad, la condición especial, ¿no?, de funcionario público, lo que hace es agravar el hecho, ¿no? Por ejemplo, ya existe un hurto, existe una apropiación ilícita, pero si usted le pone ahí de funcionario público, ¿no?, entonces se convierte en un delito más grave, ¿no? Peculado. Y si usted mentalmente le quita la condición especial a ese hecho sigue siendo delito. Yo creo que así lo podemos diferenciar o identificar de mejor forma. Si usted le quita la condición especial al autor y el hecho sigue siendo delito, entonces el delito es un delito especial impropio. Pero si usted mentalmente le quita la condición especial al autor y el hecho deja de ser delito completamente, entonces es un delito especial propio. Ejemplo de delito especial impropio, el parricidio. Si usted le quita la condición A, mata a su hijo B. Si usted A le quita la condición de padre y se convierte en cualquier persona, el hecho sigue siendo delito. Ya no será parricidio, pero es homicidio. ¿Verdad? El peculado. El funcionario se apropia del escáner de la computadora. Si usted le quita la condición de funcionario y es una persona común y corriente, es un hurto, ¿no? Sigue siendo delito. Especial propio. Un juez que va prevaricando. Si usted le quita la condición de juez, ¿no?, se convierte en una persona común y corriente redactando un documento cualquiera, eso no es delito, ¿no? Esta es la idea de los delitos especiales impropios y expropios. Entonces, los delitos especiales impropios, ¿no?, propios, como por ejemplo la colusión, la negociación incompatible, el prevaricato, son diferentes a los delitos especiales impropios, ¿no? En los delitos especiales impropios tenemos un delito común, la apropiación ilícita, tal como estábamos mencionando, ¿no?, más una circunstancia agravante, el funcionario público, el deber funcionarial. Entonces, el delito especial impropio sí tiene circunstancias agravantes. El delito especial impropio no tiene circunstancias agravantes, ¿verdad? Si el artículo 26 solo se aplica a las circunstancias que agravan, atenúan, entonces el artículo 26 solo se aplica a los delitos especiales impropios. Esto, esto sería, ¿no?, la consecuencia de esta forma de entender por parte de la doctrina mayoritaria el artículo 26, aplicado, repito, a los delitos de corrupción, en los delitos especiales propios como peculado, el extraneus respondería por el delito común subyacente, porque las circunstancias y cualidades, ¿no?, no se podrían comunicar
otros. Las circunstancias o cualidades del funcionario público que se apropia de bienes del Estado, esa condición de funcionario público, según el artículo 26, no se comunica. Principio de incomunicabilidad de la circunstancia de calificación. En los delitos especiales impropios, el extraneo respondería por hurto. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? En los delitos especiales propios, ¿por qué respondería el extraneus si no hay delito común subyacente? La doctrina dice, bueno, pues en ese caso responde por prevaricato, ¿no? A ver, vamos a ver. En los delitos especiales impropios responde por el delito común subyacente, hurto, y en el delito especial propio responde por el delito especial. Ah, miren este tratamiento desigual sobre la base del artículo 26 que resulta bastante incoherente. Bien, esto es lo que dice la doctrina. ¿Qué digo yo? ¿Cuál es mi forma de ver las cosas? La forma de ver las cosas es la siguiente. El artículo 26, en principio, no solo se refiere a circunstancias, como dice la doctrina. Si ustedes leen es muy llamativo, en realidad bastante sorprendente, que toda la doctrina entienda que el artículo 26 solo se aplica a las circunstancias. Eh, yo no sé, no quiero ofender a nadie y herir susceptibilidades, pero normalmente la doctrina mayoritaria, y esto lo entiende mucha gente, se forma lamentablemente como una bola de nieve, ¿no? Alguien dijo una cosa que más o menos suena interesante, otro lo repite, lo repite, lo repite, es una bola grande de nieve, ¿no? Pero cuando uno va analizando de manera más específica, con más tranquilidad, se da cuenta que las cosas no van por ahí. ¿Por qué la doctrina dice que el artículo 26 solo comprende solo se aplican a las circunstancias y por lo tanto a los delitos especiales impropios? ¿Por qué? Si el artículo 26 habla de circunstancias y cualidades. El artículo 26 dice circunstancias y cualidades, pero la doctrina mayoritaria dice que se aplica solo a las circunstancias. ¿Y dónde quedan las cualidades? En principio, ¿qué significan circunstancias? Ya le hemos dicho, le hemos dicho. Circunstancias son lo que rodean a los elementos fundamentales, ¿no? Y que modifican la responsabilidad penal, la atenúan, la agravan, etcétera, ¿no? Eh, pero hay elementos, ¿no? Hay elementos que son las cualidades, ¿no? Que son los elementos, ¿m? Los elementos fundamentales. La acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Esas son las cualidades que afectan, a que se refiere el artículo 26. Las cualidades son el injusto y la culpabilidad. Y las circunstancias son lo que rodean, las que agravan o atenúan. ¿M? Entonces, esto es lo que nos dice el artículo 26 hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Bien, em, la pregunta es, ¿qué circunstancias y qué cualidades que afectan la responsabilidad de uno no afectan la responsabilidad de otros? Acá le voy a ahorrar toda una argumentación que probablemente sea muy densa, pero yo considero que el término responsabilidad, si habla el artículo 26 de que hay circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de un sujeto y esas cualidades solo le afectan a él y no a otros, el término responsabilidad es clave para entender esto. ¿Qué significa responsabilidad? Por responsabilidad hay que entender, a mi juicio, como culpabilidad. ¿Por qué? Porque las circunstancias y cualidades que afectan a una persona y no se comunican a otra, no se le pueden aplicar a otras, se debe que esas cualidades y esas circunstancias son eminentemente personales. Y el elemento de la teoría del delito más fuertemente, de manera muy intensa, personal, es la culpabilidad. Fíjese nada más y nada menos en los elementos de la culpabilidad. Imputabilidad, condición psicofísica para poder motivarse en la norma. Conocimiento de la antijudicial, exigibilidad de un comportamiento distinto en una circunstancia determinada. Entonces, cuando se refiere el artículo 26 al término responsabilidad, tiene que necesariamente interpretarse como culpabilidad. Entonces, se habla de las circunstancias de cualidades que afectan la culpabilidad, ¿m? De uno de los autores o partícipes, no afectan a la culpabilidad de otros autores o partícipes. ¿Cómo explico esto? Bueno, lo voy a... y decía, ¿no? Aquí, si es incomunicable, pues es altamente personal y es altamente personal es la culpabilidad. Esto tiene consecuencias prácticas, muy prácticas, y voy a
poner un ejemplo a la luz del asesinato por crueldad, perdón, por lucro y homicidio por piedad. Miren, el homicidio es así, una acción típica antijurídica estándar, de tamaño estándar, ¿ok? Pero el asesinato por lucro es así, una acción típica antijurídica con una culpabilidad más grande, ¿verdad? Hipertrofiada, más intensa. ¿Por qué? Porque el móvil de lucro afecta la culpabilidad, la hace más reprochable, matar por dinero, preferir el dinero a la vida. Hay otros tipos penales donde sucede al revés. El homicidio es como está a la izquierda, una acción típica antijurídica de tamaño estándar, y el homicidio por piedad es así. Una acción típica antijurídica, culpable, pero la culpabilidad más chiquita, ¿no? Minimizada, más pequeña. ¿Y por qué? Bueno, por el móvil de piedad. El móvil de piedad, ¿no? La piedad, el hecho de matar a una persona por piedad, con un móvil humanitario para eh, digamos, hacer que ella no sufra, para evitar, ¿no? El sufrimiento producto de la enfermedad. Recuerden el tipo penal del homicidio ordinario, el que mata a otro, que mata a un enfermo incurable, que le solicita de manera expresa y consciente poner fin a sus intolerables dolores, ¿no? Entonces la culpabilidad es menor. Bien. Esta forma de interpretar el artículo 26 tiene efecto en esto y efecto en los delitos de corrupción de funcionarios, pero comencemos con esto para que se me permita entender o comprenderme, que me entiendan o dejarme entender. Fíjense, el artículo, el artículo, el asesinato por lucro, recuerdan el artículo 26, eso iba a decir, dice lo que afecta de las circunstancias o cualidades que afectan la culpabilidad de los autores, no afecta a los otros autores o partícipes. ¿Ah? Lo que afecta a la culpabilidad solo le afecta a esa persona en quien recae esa condición, el resto no le afecta. Imaginemos esto, A le dice a B, mata a tu tío millonario, que tú eres el único heredero. No esperes que tengas 50 años, ahora que tienes 30 nomás, que estás joven, para que puedas disfrutar de la herencia. Y B mata a su tío millonario y hereda la fortuna. O asesinato por lucro el sobrino. ¿Ah? Autor de asesinato por lucro. Una acción típica antijurídica y culpable, la culpabilidad así más grande, hipertrofiada. Bien, ¿qué será el amigo este que lo convence? Instigador, ¿verdad? Pero esa mayor culpabilidad del autor no le afecta al instigador. ¿Por qué? Porque el artículo 26 dice que las circunstancias y cualidades que afectan la culpabilidad de uno no afectan al otro. ¿Será instigador? Sí, seguirá siendo instigador, pero ya no un asesinato por lucro, sino a un homicidio, porque esa mayor culpabilidad no se le aplica. En cambio, poniendo el ejemplo del homicidio por piedad, A le dice a B, oye B, mira, yo tengo conocimiento de que tu mejor amigo, tu hermano del alma C, se encuentra postrado lamentablemente en la cama de un hospital. También sé que te ha pedido de manera eh, expresa y consciente poner fin a sus intolerables dolores. Yo creo que tú tienes un deber moral de mejor amigo de efectivamente prepararle un cóctel ahí tóxico y dárselo, un veneno y que muera de una vez. Yo de ti lo haría y tú tienes que hacerlo también, ¿no? Por ser un buen amigo. Demuestra que eres un buen amigo. Pues B se convence, sí, efectivamente. Si es mi amigo, pues tengo que hacer lo que él me pide, ¿no? Pobre hombre está sufriendo. Y le prepara ahí una dosis de un veneno, se lo administra y muere. Bueno, este mejor amigo responderá por autor de homicidio por propiedad con la culpabilidad disminuida y el otro, este que se lo encontró por la calle, será instigador. Claro, instigador, está fuera de dudas. ¿Instigador a qué? Instigador. Homicidio por propiedad, no, porque esa menor culpabilidad que hace o que caracteriza el homicidio por propiedad no se le puede aplicar al instigador. Será homicidio, instigador al homicidio. Oiga, pero ¿esto qué tiene que ver con corrupción de funcionarios? Mucho. Mucho, hay que trasladar esto a la corrupción de funcionarios. Fíjense, eh, si lo que no se puede, si lo que no se puede comunicar, por decir así, ¿no? Por decir así, es lo que la culpabilidad, todo lo que afecta a la culpabilidad no se puede compartir, contrario sensu, lo que afecta al injusto sí se puede considerar para los otros. Repito, si el artículo 26 dice que lo que afecta a la culpabilidad no le puede afectar a otros, es personalísimo,
Contrario sensu, lo que afecta al injusto sí se puede tener en cuenta para medir la responsabilidad de nosotros. La condición de funcionario público, en este ejemplo, punto de partida, no constituye un elemento fundamentador, una cualidad. Tampoco un elemento accidental, una circunstancia, como es el artículo 26 de la culpabilidad. No, 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 sino del injusto. Entonces, si una apropiación ilícita es así, la acción típica antijurídica estándar, este sería el peculado, ¿no? Un injusto, grandote, ¿no? ¿No? Por el deber funcionarial. Con lo cual, eh, si, repito, lo que afecta a la culpabilidad solo le afecta en quién concurre, no a los otros, lo que afecta al injusto sí puede tenerse en cuenta para medir la responsabilidad de los otros, ¿verdad? Esta sería, pues, la conclusión, ¿no? Si lo que no se puede tener en cuenta para la responsabilidad del partícipe es lo que afecta a la culpabilidad del autor, entonces, contrario sensu, todo lo que afecta al injusto del autor sí puede tenerse en cuenta para determinar la responsabilidad del partícipe. Ojo con esto, ¿ah? No es que lo de la culpabilidad no se puede comunicar y lo del injusto sí se puede comunicar. No, aquí nadie comunica nada porque cada quien tiene su propia responsabilidad. Decir que le comunicamos sería otra vez incurrir en una vulneración del principio de autorresponsabilidad. Lo que sí es bueno, es correcto decir es que lo que afecta al injusto del autor sí se puede tener en cuenta para medir mi responsabilidad como partícipe. Porque yo soy partícipe, pero de algo tengo que ser partícipe, o mi sanción, ya el quantum de la pena, tiene que tener algún punto de referencia. Ya yo cometí mi propio injusto, realicé mi propio injusto, tengo mi propia responsabilidad. Pero ya, hasta ahí está bonito, pero ¿y cuánta pena tengo? ¿Pena de qué? ¿De nada? ¿Ah? No, 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 sí, sí. Entonces, el quantum, la medida de mi responsabilidad, puede tenerse como referencia el injusto del autor. De tal forma que el artículo 26 se convierte, o no se convierte, sino que constituye, a mi entender, una regla de determinación de la pena. La responsabilidad de partícipe, ¿no? Del vecino que presta el camión, del que presta el arma, se fundamenta en la realización de su propio injusto, artículo 24, 25. Pero la pena que le corresponde, la pena que le corresponde es otra cosa, debe medirse teniendo en cuenta el marco penal del injusto del autor, 385 del Código Penal. Entonces, esta es a grandes rasgos las ideas que en su momento pues, publiqué como artículo en Gaceta Penal y pueden encontrarlo ustedes, pero además quisiera agregar dos puntos o un punto más que también está en el artículo, pero que no lo he considerado en otras exposiciones, y es esta, ¿no? Entonces, ¿qué función cumple el tercer párrafo del artículo 25? El autor Celis Mendoza mencionó, ¿no? Que sí, efectivamente hay una modificatoria a partir del 2017 y se incorpora el artículo 25, tercer párrafo del Código Penal. Y este artículo 25, tercer párrafo dice, el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no ocurren en él. Han querido ver, quienes no interpretan bien, este artículo 26, 25, segundo, tercer párrafo, han querido ver ah, en una regla que zanja la discusión entre teoría de la unidad, el título de imputación, y, eh, y teoría de la ruptura del título de imputación. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el artículo 26 ya lo venía diciendo desde el año 1991 en que entró en vigencia, sino que no lo hemos visto, no lo hemos interpretado correctamente. Entonces, ¿cuál sería? ¿No? ¿Cuál sería, qué sería la función? ¿Qué función cumpliría? Bueno, pues la función sería en confirmar, ¿no? La tesis que les vengo diciendo, que el cómplice siempre responderá en referencia, es decir, el marco penal, ¿ah? En referencia, el marco penal del hecho punible como el autor servirá como punto de referencia para medir la penalidad, la pena que le corresponde a ese cómplice. O sea, en otras palabras, la función es, y esto es una broma, ratificar lo que yo vengo diciendo en esta ponencia. ¿Y qué pasa con el instigador, verdad? Porque el instigador no está ahí. Bueno, con el instigador, al instigador no hay ningún problema, porque el artículo 25 nomás repite lo que dice el artículo 26.
Es decir, que el artículo 25, ¿no? El artículo 25 no es que no se le aplica al instigador, sino que por una deficiencia técnica legislativa no se incorporó al pobre instigador, ¿no? Pero el artículo 26, si se le aplica al instigador, llegamos a la misma consecuencia, a la misma conclusión. En todo caso, no es correcto decir, oiga, ¿y qué pasó con el instigador? El instigador no se le aplica la teoría de la unidad, ¿no? Como el cómplice, según este tercer párrafo. El instigador sale de aquí, no se le aplica esta teoría, entonces hay que aplicarle la ruptura. No, no es así. Al instigador se le aplica el artículo 26 y las conclusiones son esas. El instigador infringe su propia norma, comete su propio injusto, tiene su propia responsabilidad y el marco de la pena que le corresponde al instigador será siempre medido en referencia con la pena que le corresponde al autor. Así de sencillo. Bueno, muchísimas gracias por su paciencia, muchísimas gracias por... a ver un momentito. Acá está. Gracias por su paciencia y una vez más, muchísimas gracias al doctor Celis Mendoza por permitirme, bueno, difundir estas ideas que constituyen, creo yo, hasta el momento un planteamiento diferente al que se ha venido mencionando por parte de la doctrina mayoritaria peruana. Muchísimas gracias a todos. ¿No? A usted, doctor Vázquez, en realidad es eh, creo, un estímulo para repensar fórmulas que a veces lo tenemos por ya pues admitidas y se tornan en paradigmales, ¿no? Entonces, estos paradigmas tienen que ser definitivamente cuestionados para ver otras formas de fundamentar. Me quedaba con dos temas, ¿no? Uno, usted ya lo planteó la última pregunta con relación a qué hacemos con la modificación del tercer párrafo del artículo 25, que equivocadamente dije modificación al artículo 26, el 25, claro está, pero usted con ello viene simplemente a referir de que no había necesidad porque ya pues esto se desprendía de la fórmula del artículo 26. Pero un tema que quizás tenga que ver con el enfoque metodológico es el relacionado a es el tema de la culpabilidad como integrante de los elementos subjetivos distintos del dolo, ¿no? Es decir, pareciera que se asumiera que este elemento subjetivo distinto del dolo, el lucro, o en todo caso propiedad, que en alguna propuesta metodológica es ubicada como un elemento del tipo subjetivo, distinto del dolo, usted llanamente lo plantea a nivel de la culpabilidad, y me parece bien, obviamente, ¿no? Solamente que, pues, en este plano estaba haciendo una suerte de comparación en el sentido de quienes optamos tal vez una metodología dogmática de ubicar ese componente de culpabilidad en la nivel del tipo subjetivo, tendríamos que señalar que, pues, en el injusto sí había algunos elementos incomunicables con los mismos ejemplos que usted ha propuesto, ¿no? Por ejemplo, el tema Mm, si hay un instigador para que alguien mate a claro. otro, y ese otro que mate lo hace pues con gran crueldad porque tiene algo más que hacer con esta persona, o en los distintos ejemplos, ¿no? No sé, me gustaría Ujú. saber, doctor. Muy buena pregunta, doctor Celis Mendoza. Yo creo que la verdad, pensé que iba a pasar desapercibido, pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, los móviles, el móvil de lucro y el móvil de humanitario, en realidad son móviles. Los móviles pertenecen sistemáticamente a la culpabilidad. Por eso es que puse el ejemplo, ¿no? Del sujeto que mata por lucro. Ese móvil afecta su culpabilidad y esa culpabilidad no se puede comunicar al que lo instiga, ¿no? No forman parte del tipo de injusto, del tipo subjetivo, no es un elemento subjetivo distinto al dolo, sino que son elementos de culpabilidad. Por ejemplo, los móviles, ¿no? El término móvil, el término malicioso también, eh, que son elementos de actitud interna de la culpabilidad. Actitud interna de la culpabilidad. Son elementos de culpabilidad. Por eso que no se podrían comunicar. No se puede, por esa es la explicación. No son elementos del tipo subjetivo. Muy buena pregunta para aclarar ese aspecto. Gracias. Pero yo toco una última inquietud, doctor, no son preguntas, como usted sabe, son de reflexión, básicamente. Sí, sí, claro. Usted habló de injustos propios, del autor y del cómplice. Y la propuesta incluso puede ser integrada desde haber una interpretación sistemática del 23 con el artículo 106. Listo, ya tenemos el injusto del autor, cualquiera sea pues la forma de autoría. Y luego hacemos también la interpretación sistemática entre el 25 y el artículo 106. Pero es una pregunta, de veras, así con toda la intención de saber su posición. Si se tiene el injusto del autor como tal,
¿no estaría por acá de alguna manera fundamentándose la accesoriedad de este injusto del partícipe, dado que se requiere necesariamente la configuración del impuesto al autor, ¿no? En esa interpretación sistemática. Ujú. Claro, se refiere a volvemos, digamos, recogemos otra vez una accesoriedad que estamos desplazando con la finalidad de fundamentar la pena, porque el hecho principal solo serviría para la imposición de la pena. La accesoriedad a la que siempre se hace referencia es la accesoriedad que tiene que, digamos, la configuración del injusto. No sé si me dejo entender. Es decir, injusto, como partícipe tradicionalmente se entendía como que el autor me lo comunicaba, el injusto penal, ¿no? Me lo comunicaba, me lo compartía, etcétera. Pero este de acá podría, entre comillas, llamarse una accesoriedad, pero tiene que ver con digamos, con la dependencia o con la accesoriedad, pero en términos de sanción simplemente, como una condición objetiva de punibilidad. La accesoriedad tradicional se entiende, ¿no? En el ámbito del injusto penal. Esa es la diferencia entre ambos. Doctor Chicara Vázquez, de veras muy agradecido. Sus palabras son así tan esclarecedoras que le aseguro que todos los magistrados, personal jurisdiccional que he escuchado, tiene nuevos puntos como para reflexionar sobre ese tema tan debatido, ¿cierto? Y de veras para sacudir algunos paradigmas vigentes. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta una nueva ocasión. Que Nos le vaya vemos. muy bien a todos. Gracias. Hasta luego. Bien, y con los seguidores de este programa Debate Penal Nacional, nos vemos la próxima semana con otra interesante exposición. Muy agradecido. Buenas noches.